Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, buenos días. Buenos días, autor entre otras cosas del Sexenio de Televisa y autor de este texto que circula en la revista Proceso que se llama El PRI, la fuerza del pasado. Bueno, pues Genaro, Sergio, el jueves pasado Erubiel Ávila tomó posesión como gobernador del Estado de México en el Congreso y bueno, después en un magno acto en el Teatro Morelos en Toluca y ante unos 2,000 invitados ofreció su primer mensaje como gobernador y ahí delineó los principales elementos de lo que va a ser su gobierno, sus promesas de campaña y bueno, pues en fin, aquí lo que destacamos entre otras cosas es cuando Erubiel Ávila ofrece un gobierno de unidad y de continuidad. Hay que ver su gabinete, que también ya fue nombrado, que habla de esta continuidad. Estuvo la dirigencia del PRI presente, pero bueno, pues destacó la presencia de quien fuera gobernador mexiquense, Arturo Montiel, que fue ovacionado junto a Enrique Peña Nieto cuando Erubiel Ávila reconoció la labor de los dos. Este es el momento, o parte de los momentos que se vivieron el jueves pasado con esta información. Y Arturo Montiel Rojas. Quiero decirles, señores exgobernadores, que habré de estar muy atento a sus consejos y voy a aprovechar su experiencia. Saludo con afecto, con respeto y admiración al licenciado Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ahí están las porras a Enrique presidente, como le gritaban los que estaban en el Teatro Morelos, y la ovación que se llevó ni más ni menos que Arturo Montiel. Luego vino el grito y los dos en el balcón, Erubiel Ávila y Enrique Peña Nieto, transmitido por Televisa. Y ahora nos vamos nuevamente a Toluca, en el Estado de México, donde hoy, como sabemos, hubo una transmisión de poderes. Ahí está nuestra compañera Adriana Rivera Melo. Vamos contigo. Esta ceremonia del grito de independencia es sumamente especial, ya que el licenciado Enrique Peña Nieto cede la conducción del Estado al doctor Erubiel Ávila Villegas, y así inicia una nueva etapa para todos los mexiquenses. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva la independencia nacional. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! Bueno, pues es el grito que se dio en el Estado de México y que nos obliga pues a revisar su connotación y su significado por lo que hemos aquí comentado. Genaro Villamil, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, buenos días. ¿Qué te pareció la reaparición de Arturo Montiel, la reaparición de Roberto Madrazo, el grito transmitido casi a la par que el grito de la presidencia nacional del presidente Calderón y todo lo que aquí comentamos? ¿Qué te dice todo esto, Genaro? Mira, Carmen, pues yo creo que hay unas hermosas tradiciones mexicanas, como el acarreo, que vamos a ver ahora sí a todo lo que da, ¿no? El acarreo, que es una de las grandes tradiciones de la cultura política priista, que bueno, no vamos a estar exentos de estas escenas en los próximos días. No hay que olvidar, como también lo registramos en el texto, que justamente hace un domingo hubo una intentona de acarreo de 10,000 simpatizantes de la CTM con este hombre preclaro y representante de las grandes instituciones democráticas como Joaquín Gamboa Pascoe, ¿no? La novedad en este asunto es que no solamente ya van a ser los acarreos al estilo, pues como lo que vimos en la toma de posesión de Erubiel Ávila, sino también una modalidad nueva que pues parece ser que también es la modalidad a la que nos ha introducido lo que yo llamaría la presidencia virtual de Enrique Peña Nieto durante estos 6 años, que es el acarreo mediático. Es decir, no solamente va a ser un acarreo político de las serpentinas, de las trompetas, de las bandas, de los vítores, sino este acarreo mediático en donde ya prácticamente los conductores, los encuestadores,
las transmisiones como la del 15 de septiembre de Televisa, pues dan por un hecho que, en primer lugar, pues que ya hay un presidente virtual o un candidato virtual a la presidencia del PRI, ¿no? Y todo se está alineando como para hacer sentir que es inevitable e imparable la candidatura de Enrique Peña Nieto, y si me apuran, pues ya hasta pretenden adelantar vísperas y señalar que pues prácticamente ya entramos en ¿Cambio de sexenio? En el proceso electoral y en el cambio de sexenio, ¿no? ¿Qué dice Sergio? Así como hay cambios de escenas en las pantallas, pues ya hay cambios de escenas en el sexenio, ¿no? ¿Qué dice Sergio? Yo creo que esto es muy muy delicado porque, en primer lugar, no habla de una contienda pareja para todos los precandidatos o candidatos. En segundo lugar, pues nos está hablando de todo un aparato, como siempre hemos señalado desde el libro de Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto, de una continuidad de un modelo de candidatura y de gobierno virtual, ¿no? Pues, ¿qué dice Sergio? ¿Tú cómo viste las cosas? Mira, me hago una pregunta. ¿Por qué al PRI ya no le importa exponer a Roberto Madrazo o Arturo Montiel? Pese a que pues son piedra de escándalo por diferentes motivos. Me parece que la respuesta está, sobre eso voy a armar mi comentario, en que sienten que han ganado la batalla cultural. ¿A qué te refieres cuando dices eso? Mira, la batalla cultural, remito a un texto de Carlos Castillo Peraza, que hablaba por allá en los 90s, presumía de que el Partido Acción Nacional había ganado la batalla cultural. Y a lo que se refería era, primero, a que habían logrado identificar al PRI con la antidemocracia, y ellos con la democracia. Y en segundo lugar, a que la izquierda se había había incorporado el voto como el instrumento para disputar el poder. Eso después de 1977. Incluso ellos presumen en diferentes momentos, después del fraude de 1988, que los que antes rechazaban al PAN por su misticismo con el voto, habían finalmente visto la luz e incorporado. En ese sentido, el PAN y luego el PRD sí ganaron la batalla cultural de los 90s, no hay ninguna duda, porque el PRI era visto como el obstáculo al cambio, como el partido de la corrupción, del acarreo, de todo lo que ahora estamos viendo renacer. En ese sentido, lo que estamos viendo ahora es la victoria de la cultura priista, de la victoria cultural del PRI. Y aquí la fuerza del pasado le llama La fuerza Villamil. del pasado la llama Villamil, y Jesús Silva Herzog Márquez en su columna para Reforma del día de hoy la llama derrota cultural. Leo las últimas líneas de Silva Herzog Márquez. De Silva Herzog, son muy representativas. Y dice: la línea que separaba Acción Nacional de los priistas se ha diluido. Ya no tiene el PAN siquiera el consuelo de sugerir que el presidente no es un auténtico panista, se refiere a Fox. Correspondió a Felipe Calderón, panista integral, extraviar la brújula y enterrar la orgullosa identidad de su partido. En ese sentido, la pregunta siguiente es, bueno, ¿y qué pasa con la izquierda? ¿Y qué pasa con Andrés Manuel López Obrador, cuya honestidad personal está más allá de cualquier duda? Bueno, creo que también la izquierda ha sufrido una derrota cultural porque como institución no ha sido capaz de demostrar en los estados donde ha gobernado que sus métodos son muy distintos a los del PRI. Son algo diferentes en algún sentido, pero no son en el fondo. El corporativismo perredista es en esencia similar al del PRI. En consecuencia, desde esta perspectiva, me parece que la respuesta a la ostentación, a la forma como presumen y sacan el pecho los priistas, tiene que ver con que ellos sienten
están convencidos y lo presumen, que hagan lo que hagan, sus métodos son aceptados por la mayoría de los mexicanos, y que esa victoria, lo más paradójico, no es por méritos solo propios, sino por el quebranto ético de los que fueron en algún momento abanderados de una oposición diferente. Sergio Aguayo, Genaro Villamil, hago una pausa y regresamos con ese mismo hilo de análisis y de reflexión. No nos puede pasar por alto a nadie de los interesados en la vida política nacional esto que fue efectivamente la reaparición de un personaje como Arturo Montiel. En este caso, la escena, lo que tú identificas como parte de una victoria cultural en términos de una cultura priista, bueno, es un asunto importante que veamos la ovación, que oigamos la ovación que se llevó Arturo Montiel. Ya no se diga Peña Nieto, que se entiende está cargada a favor de su candidatura y su planteamiento ya prácticamente inevitable. La connotación, la implicación que tiene que se haya invitado a esa ceremonia y que se haya acogido y abrazado de esa manera Arturo Montiel en la ceremonia, no es cualquier cosa. Después de la pausa, invito a Genaro y a Sergio, junto con nuestro auditorio, por supuesto, a revisar ¿y por qué tiene esta connotación? ¿De qué se le señaló a Arturo Montiel? Hay que recordar, hay que tener memoria precisamente para no seguirnos de largo y dejar como paisaje hechos y capítulos de enorme trascendencia simbólica en la política mexicana, como esto que ocurrió precisamente en la ceremonia del 15 de septiembre en el Estado de México. Después de la pausa, Villamil, Aguayo, regresamos precisamente con una revisión del caso Arturo Montiel y escuchamos sus comentarios. Usted escucha Noticias MBS con Carmen Aristegui.